Otro de los elementos que vemos en la Biblia, u objeto que servía como punto de contacto con lo sobrenatural de Dios, es o son los famosos flecos del manto. Los flecos del manto que usaba un judío. Esto, en otras palabras, o en el término original en hebreo, se le llama tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? O los flecos que pendían de un manto. Son o eran flecos que penden de las cuatro esquinas de una prenda rectangular que usaban los judíos, tal como está estipulado en el libro de Números. Eso lo encuentras en Números en el capítulo 15, del verso 37 al 41. Te quiero hablar un poquito sobre esto. El propósito de estos flecos que Dios le pidió, le ordenó a Moisés que cada judío debía tener en las esquinas de su manto, de esa prenda que usaban los varones, unos flecos. ¿Para qué? Para recordar los mandamientos que el Padre Celestial les había entregado. Y para que no solamente los recuerden, sino para que los pongan por obra. Y que sus ojos no se vayan tras su propio corazón, sino que sus ojos se dirijan a esos flecos que les haría recordar la palabra que el Padre les había entregado en el monte Sinaí. Ahora bien, el Señor Jesucristo, como fiel judío y observante de la ley de Moisés, usaba estos flecos en su manto. Ahora, vamos centrándonos a algo que va a ser muy familiar. Quiero que leas, o te voy a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, verso 36. Lo tengo por acá y te lo voy a citar. Dice, y le rogaban a Jesús, le rogaban las personas enfermas que les dejase tocar solamente, ojo con esto, solamente al menos el borde de su manto. El borde de su manto. En otras palabras, los flecos que como todo judío él usaba en su manto. Le rogaban, le pedían, le rogaban, le suplicaban, Señor, déjanos tocar al menos el borde de tu manto, y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Qué interesante la escritura. Estas verdades muy pocos se enseñan en las iglesias. Pero ahora, pongámonos a pensar en esto. Aquí vemos que definitivamente el borde del manto de Jesús no es otra cosa que los famosos tzitzit, o los flecos que pendían de su manto, ¿verdad? Eran como unos cordoncitos que simbolizaban o representaban los mandamientos de Dios. Esto ya en el Nuevo Testamento, fíjate ahora, ya en el Nuevo Testamento, Jesús no les prohíbe, no les impide y no los reprende, no les llama la atención cuando ellos querían tocar el borde de su manto o los flecos de su manto. ¿Por qué? Porque para ellos era un punto de contacto con lo sobrenatural, con la sanidad sobrenatural que ellos podían obtener. Ahora bien, el texto no nos dice explícitamente si es que estas personas tenían fe en el manto, en los flecos del manto, no lo especifica el texto, o si es que ellos, a manera de símbolo, a manera de acto de fe, de un símbolo físico de fe, al tocar el manto, al tocar los flecos, estaban recordando lo que desde tiempos antiguos, desde Moisés, el Señor les ordenó, que al tocar el manto, que al tocar o al ver los flecos del manto, ellos estaban recordando la palabra de Dios, la palabra que el Padre les había entregado. Esto no es casualidad. Yo lo veo de esta figura, yo lo veo de esta manera, que no era el manto, no eran los flecos los que tenían el poder, era el acto de fe. El enfermo, las personas judíos, hebreos que conocían lo profético, entendían que Jesús era el Mesías y que si tocaban proféticamente a manera de fe esos flecos de su manto, ellos tenían un punto de contacto con lo sobrenatural para recibir sanidad divina. Qué interesante. Esto es muy interesante y esto no se enseña, esto no se explica, son secretos, por eso que el videoblog se llama Secretos o medios de contacto con lo sobrenatural. Este tema en sí
medios de contacto con lo sobrenatural, porque son secretos antiguos de lo sobrenatural. Ahora, así como este ejemplo, vemos más ejemplos. Te quiero dar un ejemplo más. En el Nuevo Testamento, ya estamos viendo ejemplos del Nuevo Testamento. El tocar el manto, mira, un manto ungido, no porque el manto tenga poder en sí, sino que el que lo usa está ungido. Y verdad, y ya entendemos que para la mente judía no era simplemente tocar por tocar, no, había una profecía detrás de eso, había un principio espiritual detrás del manto o de los flecos. Ahora bien, otro punto de contacto que vemos es la famosa imposición de manos. Si leemos en Lucas 4, verso 40, en Mateo 8, verso 1, vamos a encontrar el tema de la imposición de manos. Tacto, piel, tacto, tocar, imponer manos, tocar con las manos. La imposición de las manos también era un punto de contacto con lo espiritual. A través de la imposición de manos se impartía unción, se impartían bendiciones, incluso se impartía la ordenanza al ministerio de los diferentes ministros de Dios, ¿verdad? A través de la imposición de manos, y se impartía sanidad divina de igual manera. Es un punto de contacto, la imposición de manos. Y eso es una de las 6 doctrinas básicas del cristianismo según el libro de Hebreos capítulo 6. Importante, enseñar sobre imposición de manos. Otro elemento que justo lo tenía por aquí y te lo mostré temprano es el aceite. El famoso aceite de la unción. Te hacía la pregunta, ¿tiene poder el aceite para sanar enfermos? ¿Se puede usar el aceite hoy en día? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 6, verso 13, dice que los discípulos, no te lo voy a leer todas las Escrituras, tú los puedes buscar luego, pero mencionan que los discípulos oraban por los enfermos ungiéndolos con aceite y echaban fuera demonios. Santiago 5:14, la escritura más conocida respecto al uso del aceite como símbolo de la unción del Espíritu Santo, nos dice que si hay algún enfermo en la congregación, que vengan los líderes y oren por esta persona ungiéndole con aceite. Entonces, el uso del aceite, de la unción, es un simbolismo de la unción del Espíritu Santo para transmitir sanidad divina. Este método, al igual que la imposición de manos, fue usado tanto por los apóstoles, porque no hay una escritura que diga que Jesús usó aceite, pero los apóstoles sí usaban aceite y está en las escrituras. Entonces vemos con esto otro punto de contacto con un elemento consagrado, con un elemento natural consagrado que está estipulado en las escrituras, que se puede usar como punto de contacto de lo sobrenatural. Y así como este, hay otros elementos. Si tú revisas las escrituras, es muy curioso, es muy interesante que en las escrituras hay mucha información, mucha información. Por ejemplo, ¿quiénes se acuerdan del agua del estanque de Betesda? Ese famoso estanque que está, la narrativa la encuentras en Juan capítulo 5, verso 2 al verso 4. El agua del estanque que narra la Biblia dice que era agitada por un ángel que descendía de tiempo en tiempo, ¿verdad? Y cuando se movía el ángel, el primer enfermo que descendía rápidamente con ayuda de alguien recibía sanidad. Lo dice la escritura. El agua tenía poder. ¿Eran aguas mágicas? ¿Qué estaba ocurriendo? Pero la Biblia dice que era un ángel que descendía, era un ángel que agitaba las aguas y recibían sanidad divina. El estanque, era el agua del estanque que narra San Juan capítulo 5, verso 2, era un punto de contacto con lo espiritual para obtener sanidad divina. ¿Qué haríamos los cristianos de hoy si existiera ese estanque? Venderíamos el agua. Venderíamos el agua porque eso es lo curioso y esa es la humanidad nuestra, nuestra naturaleza caída y pecaminosa.
de hacer de los objetos sagrados o elementos sagrados que Dios permite culto a los mismos objetos. Y al final te voy a dar una escritura que va a cambiar tu manera de pensar. ¿Qué más? Tenemos los pañuelos de Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del verso 11 al 12. Habla de los pañuelos que Pablo usaba, pañuelos con el sudor de su frente, pañuelos que usaba para secarse el sudor cuando estaba trabajando. Porque recuerden que uno de los oficios de Pablo era crear tiendas, elaborar tiendas de campaña. Los pañuelos de Pablo eran usados como pañuelos ungidos que se llevaban a los enfermos, ponían los paños en el cuerpo del enfermo y el enfermo recibía sobrenaturalmente su sanidad, su milagro. Y expulsaban demonios a través del pañuelo. ¿Tenía poder el pañuelo? ¿La ropa tenía poder? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué no solo una palabra? ¿Por qué también con la ropa de una persona ungida? Porque son puntos, medios de encuentro con el mundo sobrenatural. Hay que tener una mente abierta y ser equilibrados para no caer en la exageración ni en el escepticismo y poder entender hasta dónde podemos nosotros llegar. Pero todo esto está en las Escrituras. Te estoy mencionando, mira, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, muchos elementos, muchos objetos, desde varas, pedazos de madera, hasta aceite ungido, para que el ser humano tenga un punto de contacto con lo sobrenatural de Dios. Muy bien, ahora, para ir culminando con este videoblog, vemos que en la palabra no está prohibido. Vemos que no está prohibido. Existen objetos ungidos. Ojo con lo que te estoy diciendo. Objetos o elementos naturales ungidos, consagrados y permitidos por el Padre Celestial que transmiten, ojo con lo que te digo, transmiten, sirven como canal de transferencia de un poder sobrenatural divino. Pero la pregunta es esta: ¿hasta dónde me es permitido? Y aquí vamos a marcar la diferencia entre lo muy exagerado, lo muy súper exagerado y supersticioso, y la otra parte, la oposición, lo contrario, lo antónimo, que sería ser completamente escépticos a estas cosas, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos es permitido? Cuando un objeto ungido, consagrado, sirve como medio o punto de contacto con Dios y su poder, y cuando este mismo objeto se vuelve negativo. ¿Hasta qué punto este objeto, lo tengo aquí para tener un elemento a la mano, el aceite de la unción, hasta qué punto me es permitido usar este aceite como punto de contacto con lo sobrenatural por la fe en Jesucristo, y hasta qué punto esto puede convertirse en algo negativo? Interesante. Así que con esta pregunta yo quiero ir cerrando este videoblog y mencionándote unas pautas que yo anoté por acá y quiero compartirlas contigo, ¿de acuerdo? Mira, hay objetos que son ungidos, que son consagrados, objetos que Dios ha permitido, Dios mismo ha creado, como el aceite, el agua, la sal, etcétera, y sirven como medio de transmisión de los poderes divinos, sobrenaturales. Sin embargo, puedes caer en dos extremos. Y aquí viene la sabiduría de quien lo practica. Puedes caer en dos extremos. Y los dos no son recomendables. El primer extremo, ¿cuál es? Creer que los objetos, el aceite, los paños, la sal, el agua o cualquier elemento ungido por sí mismo tengan poder y por sí mismo transmitan poder sobrenatural. Ese es un extremo. Y al mismo tiempo estigmatizarlo, y al mismo tiempo hacer una superstición de esto, que si no tienes esto o algún otro objeto no vas a alcanzar alguna bondad de Dios, y usarlo como amuleto. Ese es uno de los extremos, ¿verdad? Hacer de esto un culto pagano, hacer de esto una creencia que el elemento o el objeto tiene poder, hacer de esto una superstición o hacer de esto un amuleto. Ese es uno de los extremos que no debemos caer. El otro extremo, ¿cuál es? Rechazar completa y tajantemente la creencia mística. Hay muchos que
rechazan y como que son alérgicos a lo místico, ¿verdad? Nada de Espíritu Santo, nada de temblar, nada de manifestación extraña, nada de gritar, nada de risas, etcétera. Y son un poco reacios o se alejan un poquito por este temor de caer en el otro extremo. Entonces, todo lo que es místico, todo lo que es producto del Espíritu Santo, lo rechazamos tajantemente y hay gente que no cree en el uso del aceite, mucho menos de los otros elementos que te he mencionado. Ese es el otro extremo, el rechazo completo y verlo como un tabú, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sabiduría aquí? Busquemos un equilibrio, así de sencillo, busca un equilibrio. Vamos a, quiero que repases, como te repetí, esto es lo último que estoy dándote en esta sección. Quiero que repases conmigo lo que pasó con la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? En Números capítulo 21, verso 4 al 9. Como te lo mencioné hace un momento, Dios permitió y le ordenó a Moisés que construya una serpiente de bronce, que la pusiera en el medio del campamento para que el pueblo dirigiera la mirada hacia aquella serpiente. En otras palabras, no exactamente, no era mirar los ojos de la serpiente, era que el pueblo levante su vista como señal de que su mirada tiene que ir al cielo. Porque la sanidad divina no venía de la serpiente, venía del cielo, venía del Padre Celestial. Entonces, al alzar la mirada como símbolo, ellos estaban simbólicamente mirando hacia el cielo. Y Dios lo permitió para que sea un punto de contacto y reciban sobrenaturalmente sanidad divina. Pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 4, estoy leyéndote mis notas aquí, por favor. Así que tenme un poquito de paciencia. En Segunda de Reyes 18, 4, te das cuenta que pasaron muchos años desde el episodio de Moisés con la serpiente de bronce, pasaron muchos años después. ¿Y qué ocurrió? Los israelitas aún conservaban la serpiente de bronce. Y lo que estaban haciendo es que la habían conservado para rendirle culto. Le quemaban incienso, le rendían culto, porque para ellos era un objeto divino. Para ellos el poder provenía de la serpiente y no de Dios. Y habían caído en el extremo de hacer de aquella serpiente un amuleto y un culto pagano y completamente antibíblico. Entonces, ¿cuál es y bueno, luego llega el rey, no recuerdo el nombre del rey, que manda a quemar y a destruir la serpiente de bronce. Entonces, concluimos aquí que cuando la gente se desvía del propósito, del objeto, ¿verdad? Y lo separa del Padre Celestial, que es quien lo inspira, ya se vuelve magia o tu práctica se vuelve pagana. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros desviamos el propósito del objeto, el propósito bíblico del objeto, cuando desviamos el propósito de este objeto, de cualquier otro, consagrado a Dios, y lo separas del Padre Celestial, entonces esto se vuelve amuleto, esto se vuelve idolatría, esto se vuelve magia, esto se vuelve paganismo. ¿Me explico? Yo creo que esto está muy claro. Hay que buscar un punto intermedio. Hay que buscar un punto intermedio. No rechacemos y tampoco sobreexageremos con nuestras creencias o costumbres, ¿de acuerdo? Mateo 23 del 16 al 22. Entonces, te pregunté, ¿hasta dónde nos es permitido? Cuando un objeto ungido sirve como medio o punto de contacto con Dios, su poder, y cuando ese mismo objeto se vuelve negativo para nosotros. Cuando tú y yo le atribuimos a los objetos poder en sí mismo, ¿de acuerdo? Y cuando no hay un mandamiento o una palabra que conecte esto con el Padre Celestial. Wow. Aquí ya te dije todo, aquí ya está todo concluido. Cuando este objeto o cualquier otro se puede volver negativo para mi vida y puedo hacer de él un amuleto, cuando yo le atribuyo a este objeto o a cualquier otro poder en sí mismo y cuando no tengo un mandamiento o una palabra que lo conecte con
el Padre Celestial. Por eso es que todo lo que tú uses, todo lo que tú hagas tiene que estar amparado en las Escrituras. Es mejor conocer las Escrituras para que sepas que lo que estás haciendo está amparado en las Escrituras. En Mateo 23:16 está la narrativa. Cuando Jesús enseña a diferenciar dónde está el límite entre lo prohibido y lo permitido. Eso está en Mateo 23, versos 16 al 22. Puedes leerlo. Allí Jesús pone un límite de lo que está prohibido y de lo que sí está permitido. La enseñanza de Jesús en este capítulo de Mateo 23 dice que no desconectemos. Estoy parafraseando o resumiendo lo que ya está escrito allí, pero allí te vas a dar cuenta. Jesús enseña que no podemos desconectar aquellos objetos sagrados de la fuente principal, que es el Padre Celestial. Los que desconectan las cosas de la fuente, que es Dios, entonces se vuelven ciegos espirituales. Este es el punto de inicio de la superstición. Ojo con esto. Aquí empieza es el punto de inicio de la superstición, la magia, la idolatría y el paganismo. Cuando uno le da poder a algo, pero ese algo lo separas de la fuente principal, que es nuestro Padre Celestial, el Eterno. Entonces, no fallemos en nuestra percepción de los puntos de contacto. No fallemos en nuestro entendimiento acerca de los puntos de contacto con lo sobrenatural. Y los medios que Dios escogió y utilizó para que sean medios de comunicación o de encuentro con lo sobrenatural. Porque todo lo creó Dios para la gloria y honra de su nombre. Así que las conclusiones tú mismo sácalas. No quiero decirte esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Te he citado todos los textos bíblicos posibles, hemos hecho comparación y hemos finalizado con la conclusión que Jesús da en Mateo 23. No separemos los objetos, los elementos de contacto espiritual de la fuente principal, que es nuestro Padre Celestial. Si lo haces, entonces estás a un paso de entrar al paganismo, a la idolatría, la superstición o la magia. Así que tengamos cuidado con eso. Bien, esto ha sido nuestro primer videoblog que se ha llamado Medios de Contacto con lo Sobrenatural. Ya tiene las respuestas quizá. Medita un poco más. Busca la presencia de Dios, busca sabiduría, busca revelación y métete a estudiar las Escrituras. Espero verte en un próximo video. Hasta aquí fue conmigo este primer videoblog. Te agradezco por verlo, compártelo con alguien más. No te olvides, por favor, suscríbete y dale en la campanita, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Se vienen unos videos muy inspirados por Dios a través de la palabra y sé que te van a ayudar en tu vida espiritual. Así que Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos en el próximo programa de Secretos Antiguos de lo Sobrenatural.